Dolor espantoso en los pies, enrojecimiento, hinchazón, imposibilidad muchas veces para caminar o para ponerse un zapato cerrado. Esos molestos uñeros, precisamente hoy vamos a hablar de esto con el doctor Oscar Hernández. Bienvenido al Café de la Mañana. Hola, gracias. Pues agradecerte por estar con nosotros. Y Gracias. hablemos precisamente de ese malestar que yo creo que ha afectado por lo menos a un 99.9% de las personas en el mundo, porque yo creo que todos en algún momento hemos vivido y hemos pasado por una molestia en las uñas y más en la del dedito gordo del pie. Así es frecuente. Entonces tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo de un uñero es porque tenemos zapatos o calzados inadecuados, de pronto una higiene deficiente, mal corte de las uñas principalmente. Y empecemos a hablar cuáles son esas causas, doctor, que definitivamente hacen que tengamos las posibilidades o que se aumenten las posibilidades de causar o de tener pues un uñero o una infección en nuestros dedos, ¿sí? ¿Listo? Caminar mucho. ¿Por qué caminar mucho? Si es una posible causa, cuando caminamos damos pasos, entonces aquí se produce una presión o una fuerza justamente en la parte lateral de las uñitas. Entonces tenemos acá los pliegues, que son los que más se afectan, y como decías tú, en el dedo gordo del pie. Entonces es una fuerza que se ejerce y de esta manera nos ayuda a producir un trauma en el tejido blando por parte de la uña. Entonces lleva ahí una inflamación y dolor. Es decir, que debemos caminar poquito. Se puede caminar, pero entonces con zapatos confortables, teniendo en cuenta que de esta manera vamos a lograr como un daño mucho menor a esta parte de la piel. Y ahí acaba de mencionar usted algo y son los famosos zapatos. ¿Por qué los zapatos? Y hablemos precisamente qué tipo de zapatos son los que causan estas afecciones en los pies. Bueno, en cuanto a los zapatos, eso sí es muy conocido, que deben ser zapatos confortables, evitar zapatos apretados, ¿sí? Y más zapatos altos, en caso de las mujeres, que nos ayudan a producir en los dedos de los pies, principalmente en el dedo gordito, una presión. Entonces de esta manera hace que la lámina ungueal, o sea la uña, lleve a desarrollar molestia en el tejido blando que es la piel que está alrededor. Y es que precisamente nosotras las mujeres generalmente pues vamos también acorde a la moda, ¿no? Entonces salieron los zapatos en punta y todas tenemos zapatos en puntas como los que tengo yo. Y estos zapatos generalmente pues hacen que tus dedos estén mucho más apretaditos, estén más estrechos y pues se produzcan ese tipo de afecciones. Pero también hay algo y son los golpes. Porque un golpe puede generarte un uñero. Bueno, tenemos los golpes o los pequeños traumas, por decirlo así. Eso también lleva a que la lámina ungueal, repitiendo el tema, debido a que esto genera a nivel de la parte lateral de la piel o la parte subcutánea una fuerza o un estímulo a llevar a una inflamación y posteriormente edema e infección. Pero también cuando hablamos de algo y en los pies sobre todo, hay muchas personas que tienen ciertas deformidades. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué una deformidad en mi pie, de pronto un juanete o algún otro tipo de deformidad, pues hace que me salga un uñero? Principalmente la deformidad es por alteración ósea, entonces uno se puede observar esta alteración por una radiografía, donde ve que el uñero es algo muy repetitivo, entonces lo que se busca es eliminar esta causa o este factor desencadenante. Alteraciones óseas principalmente se ven desde el nacimiento, de las causas de este problema, pero no la principal. Y ojo a los deportistas porque ellos también están en el riesgo de tener uñeros. Porque el hacer deporte pues te puede generar precisamente este malestar en nuestros pies. El deporte, yo pienso que no sería como la principal causa, pero sí debemos revisar cómo está nuestra higiene en los pies, si hay también una sudoración excesiva o una hiperhidrosis, que es lo que podemos ver en este tipo de, digamos, atletas o deportistas, por llamarlo así. Y la más común, y yo creo que por eso es que ese 90% tiene un uñero en alguna vez en su vida, y es el cortar las uñas. Sí, cortar las uñas. Importante, entonces tenemos aquí dos instrumentos muy comunes que todo el mundo está usando y que deben ser pues de propiedad de cada uno de nosotros y no pedirlos prestados. También es importante tener en cuenta eso. Debemos cortar las cuadradas,
De esta manera vamos a evitar que se formen como espículas laterales en la uña, llevando entonces a un trauma en la parte de la pielecita que está justamente debajo la espícula, y lleva entonces inflamación, edema, y con el pasar del tiempo a un proceso inflamatorio con eritema. Entonces tenemos que recurrir donde el médico, ¿no? Evitando que se nos ponga peor este problema. Y es que pasa algo, y es que uno a veces tiene las uñas largas y uno dice, bueno, yo me la voy a cortar, entonces tomo el corta uñas, me la corto y de pronto hago algún corte que no es el correcto, y ahí es donde viene el uñero. ¿Por qué mencionabas algo de tener el kit personal? Porque uno va a hacerse las uñas donde la manicurista o el pedicurista, y pues ellos tienen allá el mismo corta uñas y el mismo corta cutícula para todos. Sí, el kit personal es importante. Cuando hacemos un corte de nuestras uñas o de piel, y si llevamos eso a un microscopio, vamos a observar entonces pequeñas cantidades de sangre o de tejido o de piel. Entonces es importante tenerlo en forma personal para no transmitir esta contaminación de pie en pie, de persona a persona. Entonces es importante que sea personal, como dicen, e intransferible, y deben ser esterilizados. Si se tiene en un sitio, llevarlo a un autoclave para de esta manera destruir todas las bacterias o virus que puedan estar allí presentes. Y es que precisamente con este tema, doctor Oscar, tenemos algunas inquietudes que nos expresan nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos la primera. Nuestra primera pregunta de televidente a través de nuestra línea de WhatsApp dice: doctor, buenos días. Me gustaría saber si sacar la uña es la única solución para los uñeros. No, no es la única solución. Debemos hacer siempre un manejo conservador. Manejo conservador es, por ejemplo, levantar la uña con un copito de algodón para evitar que ésta nos produzca trauma e inflamación. Entonces, siempre debe ser conservador el manejo del uñero. De pronto, tratarlo en casa se puede. Pues dicen, sobre todo las abuelitas, que son las que tienen esos remedios de toda la vida, que poner los pies en agua de sal o en agua con domeboro, con agüita tibia y domeboro, pues para que baje un poco la inflamación también del dedo. Ayudaría así, ablandaría la uña, y de esta manera cogeríamos la motica de algodón, la colocaríamos debajo de la uña para que esta uña no se ponga más curva, porque es lo que hace es irse debajo de la piel. Enterrarse, en otras palabras. Exactamente, enterrarse. Entonces podemos hacerlo, pero si vemos que este problema se va a hacer mayor o se presenta el eritema o la inflamación o la infección, entonces debemos recurrir donde el médico, pero inicialmente puede ser conservador. Muy bien. Siguiente pregunta de nuestros televidentes. Recuerden que ustedes también nos pueden escribir a través de nuestra línea de WhatsApp, y dice: excelente programa. ¿Es peligroso tener uñeros y diabetes? Bueno, llamémoslo peligroso, diría que sí, porque paciente diabético con infecciones en los pies llevaría a veces a ser hospitalizado. Entonces, paciente diabético con uñero debemos de evitarlo para que de esta manera no tengamos un problema mayor. Ahí sí podemos pensar en que hay que extraer la uña si es de forma repetitiva, o tomar a veces antibiótico. Y de hecho, tengo un caso muy personal de mi abuela que tuvo una lesión en su pie y era diabética, y esas diabéticas que ya son insulinodependientes, entonces que no le bajaba con nada, y eso fue peor, hasta el punto que se empieza a ¿Necrosar? A necrosar la sí, piel. Se habla a veces de pie diabético también en esos casos. Así que si usted es diabético, sus pies deben ser sagrados, por lo tanto, la higiene con ellos debe ser mucho más especial que la de todo el cuerpo. Claro que todo es importante, pero sus pies cuídenlo como si fuera el tesoro más grande que tienen, porque pues precisamente hay un peligro o hay un riesgo cuando se tienen problemas en los piececitos. Y además que cuando se tiene diabetes, pues generalmente la sensibilidad en los pies se pierde, ¿no? Tenemos otra pregunta por parte de nuestros televidentes y dice: buenos días, mi pregunta es, ¿el uñero puede producir gota? No, no puede producir gota, no está asociado uñero con gota. De pronto la gente se confunde, es porque la gota precisamente da en los pies. O porque también duele, ¿no? Entonces uno ve el pie, el dedo inflamado con dolor y piensan que es causa del uñero, la gota o viceversa, pero no, son dos patologías totalmente diferentes. Muy bien, lo importante es siempre consultar a su médico. Tenemos más preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos qué opinan
Dice, doctor, tengo un hongo en una de las uñas, ¿eso me puede causar uñeros? No, el hongo tampoco puede causar uñeros, pero sí es importante tratar el hongo, pues igual es un proceso infeccioso que puede llevar a extenderse también a otras partes del cuerpo, no solo porque esté el hongo en la uña, ahí va a quedar, pero sí puede pasar a otras partes de nuestra piel. Pero no tiene relación en que el hongo vaya a desarrollar uñero. Muy bien, así que ustedes televidentes deben tener en cuenta pues cada una de estas recomendaciones. Y hablando precisamente de esos consejos prácticos que debemos darle a las personas que pues se cuidan sus pies, que de pronto o a veces dicen, bueno, yo no tengo tiempo para ir a que me las arreglen, a que me arreglen mis uñas, pero yo lo hago en casa. ¿Cuáles son esos cuidados especiales que debemos tener, esas recomendaciones para tener atención principal sobre los dedos, sobre mis uñas, sobre mis pies? Sí, yo creo que en este caso los pies deben ser cuidados como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, nos llevan a todos lados. Podemos hablar de belleza en movimiento también, porque los pies, aunque estén cubiertos, debemos mantener nuestra higiene, mantenerlos secos, mantenerlos limpios. Como repetir de nuevo, uñas cortadas en forma cuadrada, evitar espículas, evitar, por decirlo así, escarbar nuestras uñas para lograr una limpieza en exceso, y esto no es como lo más adecuado. Entonces, si vemos uñas con problemas crónicos o repetitivos, les aconsejo consultar con su médico para que les dé la mejor orientación, y siempre un manejo muy conservador sin retirar la uña. El tratamiento no es sacar la uña para mejorar. Muy bien, pues doctor Óscar Hernández, Un gusto. dermatólogo, feliz de estar con ustedes. Lo mismo. Antes de despedirlo, tenemos un mensaje de nuestros televidentes y dice, no tengo uñero, pero tengo la uña vacía, o sea, no está pegada. ¿Qué puede ser? Si la uña está vacía, puede ser probablemente un hongo, ¿cierto? Entonces, que hace que se desprenda la uña, y de esa manera, logrando un cultivo de la uña o un tratamiento clínico con el especialista, en este caso puede ser el dermatólogo, un manejo inicial para corregir y que vuelva a salir esa uña allí en tu dedo. Tenemos más mensajitos de los televidentes que están interesadísimos en el tema hoy de los uñeros. Veamos cuáles son sus inquietudes y preguntas que tienen pues, respecto a los uñeros, porque como ya lo mencionábamos, esto nos pasa a todos en algún momento de nuestra vida. Yo recuerdo que en alguna ocasión me hicieron, estaba pues en un mal otro pedicure lugar, y estaba súper económico y dijimos, hagámoslo todos. Todas terminamos con uñeros, eso fue increíble. Tenemos otra preguntita entonces de nuestros televidentes. Y ahí aparecerá en la pantalla que dice, he tenido problema con mis uñas desde joven, me las han quitado 3 veces y vuelve a salir enterrada. ¿Se pueden corregir aún o ya no tiene arreglo? ¿Y a dónde puedo pedir cita con usted? Sí, se pueden corregir. Mira, esto en ocasiones existen unas láminas que se colocan encima de la uña para corregir, para evitar que esta uña se vuelva curva. A veces se colocan esos típicos braques que usa uno en los dientes, para también moldear la uña y evitar que ésta se encurve. Entonces, no te la vayas a quitar por 4ª vez, busca ayuda, y pues ¿puedo decir por dónde me pueden ubicar? Claro, entonces, decirlo, @Óscar Dermatólogo en Instagram, entonces ahí muy fácilmente me puedes escribir y ahí están mis teléfonos y mi dirección. @Óscar Dermatólogo para que lo tengan presente quien pide pues este número telefónico o cómo contactarlo. Tenemos una llamada por una de nuestras televidentes, Luz, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Luz? Campo Hermoso. Desde Campo Hermoso. Bueno, Luz, ¿tienes alguna inquietud para nuestro dermatólogo? Sí, señor, muy buenos días, doctor. Buenos días. Una pregunta, es que resulta que yo vengo más o menos desde diciembre con una lesión en el dedo, pero exactamente por la parte de abajo donde me salió como especie de un ojo de pescado, me abrieron, me hicieron cirugía, volvió y me salieron 3 ahí mismo, dermatólogo, ortopedista, podólogo y nada. No soy capaz de pararme, de presionar, eso debido a que, o cómo puedo yo solucionar, porque me ha hecho llorar cualquier cantidad de meses. Hola, ¿te hicieron alguna radiografía para saber cómo estaba tu hueso? Perfecto, me hicieron radiografía y la radiografía me salió excelente, entonces el ortopedista me volvió a remitir al dermatólogo, el dermatólogo me mandó al podólogo y ahí estoy. Bueno, hay varias causas. También podemos hablar de la postura o de la presión que tú ejerces en tus pies,
ya sea estando de pie o deambulando o caminando. Entonces podríamos revisar si también hay que descartar una posible hiperkeratosis o una callosidad plantar, porque a veces confunden el callo con el ojo de pescado, porque el ojo de pescado es un virus o verruga viral y la callosidad o hiperkeratosis son muy diferentes. Yo creo que podríamos estar revisando tu caso ya más en el examen físico dentro de un consultorio, en una camilla, para de esta manera poder ver realmente la causa de tu callosidad. Bueno, que yo lo veo más por ese lado. Muy bien, Luz, si te puedes comunicar con nosotros y ahí podríamos darte los números telefónicos del doctor Oscar. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto.